Buenas noches. El tema de hoy que vamos a analizar es acerca de la evaluación en la educación preescolar. Soy la doctora Mirna Hernández Mendoza y vamos a comenzar por lo que es la evaluación, ¿sí? Así, haciendo un análisis acerca de lo que es evaluación, pues podemos, a ciencia cierta, pensar en un primer momento o en un primer concepto, pues que nos remota a una valoración de aprendizajes, a realizar un examen, a los conocimientos adquiridos de los alumnos, eh, a favorecer los aprendizajes esperados, a realizar instrumentos de evaluación, etcétera, ¿no? Tenemos muchos conceptos acerca de lo que es la evaluación, pero realmente vamos a darnos esta pregunta, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Por qué evaluamos? Ciertamente lo que les comento es cierto, por ahí vamos, pero esa es la incógnita, ¿no? ¿De qué manera vamos a evaluar, sí? Entonces, ¿y con qué vamos a evaluar, sí? Entonces, estas dos preguntas nos llevan en sí a presentarnos en sí el concepto de lo que es la evaluación y precisamente la evaluación, ¿verdad? Es un proceso, ¿sí? Entonces, este proceso es como que cuando el niño inicia a gatear y luego empieza a caminar y posteriormente corre. Así es un proceso, la evaluación inicia desde que el niño trae los saberes previos desde casa, desde que él nace, y poco a poco esos saberes previos se van moldeando, se van estudiando, el niño va aprendiendo a moldear esos conocimientos para poder obtener un aprendizaje significativo. Entonces, ¿cómo se van a evaluar? Bueno, a través de las estrategias, ¿sí? Todas las estrategias que el docente va a poner en su práctica para poder recoger esa información sobre el objeto de evaluación. Ahora bien, ¿con qué vamos a evaluar? Bueno, se va a evaluar a través de los medios y recursos, ¿sí? Estos son los soportes físicos de los que se vale el maestro para recoger, registrar y analizar las evidencias de aprendizaje, que va a facilitar el tratamiento objetivo de los datos con diferentes finalidades. Y aquí ya vienen y se toman en cuenta las diferentes técnicas de evaluación y la principal técnica de observación es la observación sistemática. Posteriormente, la encuestación y el análisis de documentos, producciones y artefactos. ¿Qué vamos a hacer con la observación sistemática? Bueno, pues sus herramientas de estas son los registros anecdóticos, los registros descriptivos, las escalas de valoraciones, las listas de control o de, sí, que nos permiten llevar pues una organización, ¿no? de los avances de los niños. El diario de clase del maestro, que es tan importante, esa libreta, ¿verdad? Así como una rúbrica. Eso es referente a la observación sistemática. Ahora, en la encuestación, pues tenemos las entrevistas, los cuestionarios, los formularios. Y por último, en el análisis de documentos, bueno, pues ahí también se vuelven a dar las rúbricas y las famosas listas de cotejo, así como las escalas de valoraciones, ¿sí? Aquí ya las escalas son como las gráficas donde ya vamos a ver como ese porcentaje, ¿verdad? Los resultados, qué tanto por ciento ha avanzado el niño o el alumno o la alumna en ese conocimiento. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? Bueno, pues vamos a evaluar productos, ¿sí? ¿Y qué son los productos? Los productos son todas aquello que el alumnado realiza a lo largo del proceso de aprendizaje y tienen un carácter competencial y son funcionales porque hacen observable lo aprendido. También se va a evaluar los instrumentos, que son aquellos productos que se van a seleccionar para hacer evidente la adquisición de los aprendizajes descritos.
descritos en los criterios de evaluación y el de sus respectivas competencias, ¿sí? Aquí ya nosotros vamos a ir definiendo cuáles son aquellos instrumentos que en realidad son de mi competencia, que en realidad me están reflejando algo, que me dicen algo y que no los estoy poniendo a prueba, sino son ya funcionables, ¿sí? Entonces, de todas las herramientas que hace rato les mencioné, a lo mejor alguna sí me funciona mejor que la otra. Entonces, ahí vamos a ir checando cuáles son las más apropiadas, ¿no? De acuerdo, obviamente, al nivel de madurez y al grado escolar de mi grupo. Bueno, entonces aquí ya vienen clasificados. Ahora vamos a contarles un poquito de los, digamos, de esas instrumentos, ¿sí? De evaluación. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, pues hay de 4 estilos. Están en primer lugar los instrumentos escritos, como por ejemplo la carta, el aviso, un folleto, puede ser unas instrucciones, una narración, un cuento a través de un relato, de los informes, de alguna noticia, un anuncio, artículo, un esquema, una crítica sobre un libro, un poema, una letra de una canción, un guión, un cuestionario, una prueba escrita. Eso puede ser los escritos. Y se clasifican también en instrumentos presentados. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, una obra de teatro, una canción, una ponencia o un debate, un concierto, una pieza musical, un informe oral, una dramatización, un baile, una exposición o presentación de productos, una presentación de diapositivas, una entrevista, una prueba oral o un performance, ¿sí? Ahora vamos con los instrumentos tecnológicos. ¿Cuáles son aquellos? Bueno, por ejemplo, la entrada de un blog, la creación de un blog, las aportaciones de un wiki, un mail, un documento de texto, un formulario, un contenido creado con app, un cómic, un póster, un video, un documental, un tutorial, un archivo de voz, un periódico digital o bien un programa de radio. Y algunos otros instrumentos como por ejemplo una línea del tiempo, un dibujo, un croquis, un gráfico, un plano, un mapa, un cuadro, una escultura, un collage, un álbum de fotos, una maqueta, un montaje, un objeto tecnológico, una infografía, un plan de viaje o un presupuesto, ¿sí? Como pueden ver ustedes, realmente son muchos los instrumentos de evaluación y vamos a aterrizar ahorita, les voy a platicar un poquito sobre esos procesos, ¿no? De qué forma se da la evaluación según el agente. Bueno, pues existen 3 tipos de evaluación según el agente. El primero de ellos es la heteroevaluación. ¿Qué es eso? Bueno, pues es un proceso de evaluación que realiza la docente o el docente respecto de los logros, los procesos, las conductas y el rendimiento del alumnado. ¿Sí? Bueno, se puede hacer entre 1, 2 o 3 más personas. También existe el tipo de coevaluación. ¿Qué es eso? Bueno, es un proceso de evaluación de un alumno o una alumna a través de sus iguales. Igual se hace entre 2 o 3 personas. También por último está la autoevaluación. La autoevaluación, bueno, pues es el proceso de evaluación que desarrolla la reflexión individual y la capacidad del alumnado para identificar y valorar sus logros, fortalezas y limitaciones, funcionando a sí mismo como un factor motivador del aprendizaje, ¿sí? Entonces, aquí hemos hablado ya de los 3 tipos de evaluación según el agente y muchos de estos nosotros lo hacemos en, en toda nuestra trayectoria educativa, lo hemos hecho y creo que no es algo nuevo. Estos estilos o estas evaluaciones según el agente pues
nos sirven mucho para poder ver nuestros avances, nuestros logros, nuestras dificultades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Acuérdense del FODA también, ¿verdad? Entonces, sí es necesario después de cada día de labor hacer nuestra evaluación formativa, porque es lo que nos implica ahorita el nuevo programa, el llevar esa formación formativa a los alumnos y a las alumnas, porque no podemos hacer una evaluación destructiva o una evaluación que no nos indica nada, ¿no? Sino esa evaluación tiene que ser constructiva y a la vez que nos indique cómo está nuestro alumno, si realmente estamos logrando lo que yo como maestro estoy enseñando, ¿sí? Si están apropiadas esas actividades, están adecuadas al nivel y al grado de mi niño o de mi niña. Si no estoy eh, logrando esos avances, quiere decir que hay algo por ahí que a lo mejor es en casa o soy yo o es el niño, porque recuerden que el proceso educativo se da entre tres, es tripartito, es entre el maestro, el tutor y el alumno. Entonces, sí es necesario revisar y evaluar, claro que sí, es un proceso que debemos de hacerlo diario a cómo se hace la planeación didáctica, ¿verdad? Entonces, este ha sido por hoy mi breve explicación acerca de lo que es la evaluación. Espero que les sirva y lo retomemos en todas las áreas, no nada más en el nivel preescolar, que es mi área, sino bueno, también para todos los niveles del sistema de educación básica, como es primaria, secundaria y telesecundaria. Muchísimas gracias por su atención y que pasen una feliz y bendecida noche. Hasta luego.